Hoy día tenemos el gran placer de presentarles a ustedes al doctor Iván Gutiérrez. Él es médico, flebólogo, cirujano vascular además, para hablar de estos temas relacionados a las venas. Y el tema que nos convoca el día de hoy es la famosa úlcera varicosa, aquella lesión que se produce por la falta de oxigenación de una zona generalmente en extremidades inferiores y que puede ser crónica y puede durar 5, 10, 15, 20 años si es que uno no tiene un buen tratamiento y manejo para este tipo de lesiones. Bienvenido, doctor Iván. Gracias, Iván, por estar acá. Muy amable. La úlcera varicosa es una consecuencia de una insuficiencia venosa. ¿Es correcto? Es correcto, y es el estadio más complejo, más triste inclusive, de una persona que sufre de una enfermedad crónica en la circulación venosa, ¿no? Y bueno, a veces es tan difícil su manejo y su tratamiento porque generalmente la enfermedad específicamente no está tanto afuera, ¿no? Sino la causa está internamente, porque lo de afuera, la piel específicamente, usamos muchas cremas, ungüentos, etcétera, y tomamos mucha medicación, pero no vemos resultados, porque la falta de oxigenación por esta enfermedad crónica hace que la piel se deteriore, no se oxigene, y hay toda una cadena inflamatoria que precisamente se forma una herida, ¿no? Claro, normalmente uno de los signos y síntomas principales de una insuficiencia venosa, de una enfermedad varicosa, puede ser la pesadez y a veces la picazón incluso que se puede producir. Uno comienza rascándose un poquito y a partir de ahí una heridita que puede haber comenzado de medio centímetro puede terminar volviéndose una úlcera de difícil manejo. ¿No es cierto? Ahora, doctor, hay métodos. En este momento, además, contamos con la maravilla tecnológica que incluye una oxigenoterapia especial, pero además requiere un manejo de la causa que ocasiona esta enfermedad varicosa. Exactamente. Hay que entender, y nuestro público debe saber, que la úlcera varicosa es una enfermedad o es una complicación de una enfermedad específicamente y un estadio muy prolongado. Es decir, hoy tuve varices y mañana ya tengo la úlcera. No es así. Es un proceso en el tiempo. Pero esto se puede tratar, se puede corregir, pero más que llegar al extremo de un tratamiento cruento es la prevención. Entonces tenemos que conocer cómo funciona este maravilloso sistema venoso, ¿no? A muy diferencia del sistema arterial. Entender que el problema principal no está en la irrigación circulatoria. Es decir, nuestras arterias funcionan muy bien, llega el oxígeno, el problema es que no retorna. Y acá hablamos ya no de una enfermedad de la irrigación o arterial, sino una enfermedad del drenaje que es netamente del sistema venoso. Empezamos primeramente que la pierna se va hinchando poco a poco, se va edematizando. Y hay esos síntomas, doctor, del edema, bueno, signos del edema, pero más que todo el paciente siente que le pesa, que le quema, que le cansa, que le adormece, que la calambra. Y esos son síntomas, nosotros lo traducimos como parestesia. O sea, estos síntomas se dan no por la falta de irrigación, sino por la falta de oxigenación por el drenaje. Todo se estanca, no sube. Y la enfermedad se da justamente porque esas venas se tienden a dilatar por el factor genético predisponente. Y hay cambios, es decir, cuando la vena se dilata, se ensancha, en palabras entendibles, la velocidad se vuelve lenta. Es decir, hay cambios hemodinámicos. Recordemos que el drenaje circulatorio por las venas sube la sangre al corazón. Pero cuando se ensancha la vena, esa velocidad cambia. Pero mucho más cuando no funciona adecuadamente, sumado al estilo de vida, todo se concentra en el pie y el tobillo, y ahí es donde viene ese proceso inflamatorio. Se hincha, empieza a picar, llamado prurito. Y obviamente, si nosotros nos rascamos en una piel donde no hay oxigenación por las varices o por la hipertensión venosa propiamente dicha,
Ahí donde hablamos un proceso inflamatorio primero, luego infeccioso. Porque si no hay oxígeno, no hay defensas. Y los microorganismos muchas veces de las uñitas ingresan a la piel y se forma todo ese proceso. Hay una celulitis, hay cambios tróficos, como por ejemplo el oscurecimiento de la piel. Cambia el color, la textura, el grosor de la piel. Y acá, para que nuestros amigos entiendan, hay que entender que la circulación arterial lleva sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Y ese oxígeno es repartido en toda la economía del cuerpo. Pero cuando ya la sangre entregó su oxígeno, cuando ya entregó el oxígeno, se vuelve sangre no oxigenada. Y cuando esa sangre, ese líquido no oxigenado, se retiene por gravedad, por problemas genéticos, en estas venas ensanchadas, en la circulación lenta, esa zona deja de recibir el oxígeno y altera y produce cambios tróficos en la piel, de adentro hacia afuera. Uno ve la manifestación externa, pero hay que solucionar el tema interno. Y ahí es donde está el arte de la flebología, doctor. Exactamente, y eso tenemos que entender. Cuando esta úlcera, doctor, se vuelve por mucho tiempo crónica, se abre la herida, usamos de todo, pero sin embargo no se cierra. Y es muy común ver, doctor, cómo el paciente equivocadamente evita el movimiento de la pierna. ¿Por qué no caminas bien? Porque me duele. Y es todo lo contrario. Y acá es importante que nuestros queridos amigos televidentes puedan conocer cómo funciona. Nuestra circulación venosa necesita movimiento. Nuestro cuerpo necesita moverse para que la circulación comience a funcionar. El tobillito, que muchas veces arrastramos el pie porque tenemos la herida, la hinchazón y nos duele, si no lo movemos adecuadamente, esa articulación se tiende a soldar. En medicina le llamamos anquilosis. ¿Por qué tiene tanta importancia el movimiento de la caminata y la marcha? Porque cada vez que caminamos, ejercemos un sistema de bomba, un sistema de bombeo de retorno circulatorio. Entonces, obviamente, no nos movemos, somos sedentarios y encima no caminamos bien, la enfermedad va a aumentar. Entonces, a partir de ahora, si usted sufre de este problema de la úlcera, trate de caminar. No excesivo, camine poco, pero camine bien. Es decir, movimiento del talón y bajar el talón. Que la pantorrilla funcione, ¿no es cierto? El sistema, doctor, de bomba es tan importante para la circulación venosa. Cada bajar y levantar el talón, al caminar, estamos impulsando la sangre en forma ascendente. Pero esa suela plantar también tiene una importancia. En anatomía le llamamos la suela de Leyer. Una célula donde hay toda una gran cantidad de microvascularización que cuando levantamos el pie se llena por gravedad y cuando la pisamos al caminar se exprime. Y la sangre va en forma ascendente. Y eso solo lo vamos a activar en el movimiento. Conocemos bien nuestra funcionalidad, hay que cambiar nuestro estilo de vida y en este caso, antes de someterse a cualquier procedimiento médico, es fundamental, doctor, el diagnóstico. El diagnóstico, exacto, yo quiero partir por ahí. La manifestación que vemos ya, ok, está, pero nos preguntamos como doctores, ¿por qué está? Y para saber por qué está, hay que hacer un diagnóstico correcto. ¿Serán las venas superficiales? ¿Serán las venas profundas? ¿Serán las perforantes? Ese es el diagnóstico que uno necesita. Exacto, exacto. Nosotros en la cirugía vascular usamos mucho un método diagnóstico no invasivo, pero con resultados bastante favorables, con un diagnóstico más preciso. La ecografía Doppler nos da el movimiento exacto, dónde está el flujo y sobre todo dónde está el reflujo, ubicar exactamente a través de un mapa venoso y plantear un tratamiento seguro y eficaz. Entender siempre que cada paciente debe ser visto en forma muy individual. Primero con la historia clínica, es totalmente fundamental los antecedentes, el estilo de vida, en qué se dedica el paciente y en plantear un tratamiento muy individual a esta enfermedad que obviamente afecta. La ecografía nos ubica dónde están esas venas perforantes, que generalmente son las causantes de esa úlcera varicosa. Esa herida crónica está siempre por debajo un lecho que alimenta la enfermedad, la herida, llamada vena perforante.
Anatómicamente existen muchas venas, pero si no lo ubicamos, no tiene sentido usar todos los métodos tópicos porque no vamos a corregir. Entonces, entender que el manejo va llevado principalmente al estadio de la enfermedad y a la evolución primeramente tórpida, porque no hicimos el cambio, tomamos las medicinas, pero no cambiamos a través de un sistema de rehabilitación marchar bien. Y acá viene otra cosa, la elastocompresión. El vendaje compresivo es fundamental. ¿Pero por qué? Y hay muchos paradigmas que pueden pensar, doctor, pero si mi herida no hay oxigenación y yo la obstruyo, la presiono, mayor obstrucción va a haber, menos oxigenación. No es así. Porque lo que estamos haciendo con la elastocompresión, sea con el vendaje, que hay múltiples características de vendaje, sea con las medias para varices, obviamente es evitar el edema. La hinchazón o el edema es la causa principal de que esa herida no se cierre. Comenzamos con las preguntas, doctor. Ya tenemos acá. Una pregunta bien interesante, doctor. Mi nombre es Solange, mi hijo es adolescente y juega fútbol y le están saliendo varices. Acá hay que entender, señora Solange, en su familia o la familia de su esposo, el papá de su hijo o algo, ¿tienen antecedentes de enfermedad venosa? O sea, partimos por ahí, ¿no es cierto? Y cuanto antes se tenga un diagnóstico de este muchacho, va a tener mucho mejor pronóstico a futuro. Claro que sí, nos está diciendo que es deportista. Definitivamente la mejor prevención de esta enfermedad es la actividad física, aeróbica y dinámica, el deporte. Ahora hay que entender que no toda una vena, o sea, ver un paciente que tenga las venitas notorias no significa que sea insuficiente. Por eso es importante la ecografía, el estudio diagnóstico. Pacientes que hacen actividad, las venitas se tienden a dilatar, pero cuando hacemos el examen vemos que no están incompetentes, no hay un reflujo, sube normalmente, hay un funcionamiento adecuado. Entonces, ojo, mucho cuidado que no todos los pacientes, por el hecho de que se le nota sus venitas, van a tener una insuficiencia venosa. Muy bien, ya sabe, diagnóstico, señora Solange. Mariana, doctor, mi abuelita tiene 89 años, tiene varices que parece que se le van a reventar. ¿Qué puede hacer una persona a esa edad? Un paciente a esa edad tenemos que primeramente determinar si camina o no camina. Si el paciente no hace marcha, está postrado por cualquier problema, sea un problema reumático, un problema neurológico, etcétera, no tratar directamente esa vena. Hay que simplemente prevenir, usar la elastocompresión, los vendajes, por ahí algún medicamento que ayude a que no se inflame. Pero si el paciente camina, definitivamente los procedimientos directos, ahora hablamos de los procedimientos endovasculares. Si antiguamente hacíamos grandes cirugías, safenectomías, fleboextracción, y un paciente muchas veces de edad avanzada, la cicatrización es diferente, obviamente los riesgos son mayores. Ahora con los procedimientos mínimamente invasivos o endovasculares, la recuperación es muy segura, inclusive pacientes, doctor, de mucha edad, o pacientes que tienen otra enfermedad como los pacientes diabéticos, porque hay pacientes que tienen úlcera varicosa y son diabéticos, que tienen un problema ya inmunológico asociado y hay de las dos enfermedades. Ahí también está el problema arterial y el problema venoso. Así es. Entonces, y encima los antibióticos no llegan donde tiene que llegar, ¿no? Porque como hay problema en la microvasculatura, y uno da antibiótico, el antibiótico llega ¿por dónde? Por la sangre. Pero al haber un problema de la microvascularización, no llega el tratamiento a donde tiene que llegar. Y ahí es donde comienzan los problemas más serios que pueden terminar en amputaciones radicales, ¿no? Ajá. Carla, ¿qué exámenes se usan para diagnosticar las varices? Por favor, doctor. Primero hemos hablado de la ecografía Doppler. Antiguamente usábamos las flebografías, pero veíamos que eran fotografías y no podíamos medir el movimiento y la velocidad del paciente, si existe un flujo o un reflujo, o ingreso o fuga, ¿no? Entonces, la ecografía Doppler es el gold estándar para el diagnóstico de una insuficiencia venosa. Pero si el paciente tiene algunos antecedentes, por ejemplo, de trombosis o
otro tipo de enfermedades, es importante siempre los exámenes de sangre, por ejemplo, perfil de coagulación, el hemograma completo, exámenes de reacciones, perfiles específicamente lipídicos que usamos si el paciente tiene una tendencia a la obesidad y otros factores. Pero la ecografía Doppler es el examen gold standard, es el examen prioritario tanto desde el punto de vista funcional y dónde ubicar exactamente la patología y el tratamiento. Doctor, perfecto. Además, para que nos entiendan algunos de nuestros amigos, el Doppler, la ecografía Doppler, mira además en tiempo real, esa es otra de las cosas, en tiempo real, no es una foto, sino además es operador dependiente, eso sí, contra más experiencia, mejores resultados tiene este examen, pero además ve la cantidad de flujo y eso se puede medir. Y ya hay tablas que te van indicando menos de este flujo no corresponde a esta zona y ahí comienzas a tener un diagnóstico mucho más claro. Y las máquinas cada vez están mejores, doctor, y esa es otra de las cosas. El avance tecnológico es muy especial. Ahora podemos hablar, por ejemplo, en esto de la elastografía en cirugía vascular o en flebología. Es una cosa que evoluciona espectacularmente. ¿Cuánto se dilata? ¿No? Es una maravilla lo que se está viendo y estoy seguro que después con inteligencia artificial esto va a funcionar mucho más. Pero ya está contestada Carla su pregunta. ¿Cuál es el perfecto examen para diagnosticar varices? La ecografía Doppel color. Ahí está. Y además no duele, no es invasivo y se puede hacer en poco tiempo. ¿Ya? En manos experimentadas, eso sí. Lelia. Doctor, ahí está, mire, esa es la pregunta típica, pero no tiene respuesta. Lelia nos dice, doctor, ¿qué crema es buena para una herida de úlcera varicosa? O sea, Lelia, en realidad no existe la cremita mágica, no existe, ¿no? O sea, hay que entender, en este caso, ver si el paciente presenta una úlcera varicosa infectada o contaminada. Si está infectada, definitivamente tenemos una pierna roja, caliente e hinchada o edematizada con una celulitis. Ahí el manejo es con los antibióticos prioritarios. Siempre ponemos en la balanza el factor riesgo-beneficio, ¿no? Una infección es prioridad, porque una infección genera toxinas. Esas bacterias que están infectando la piel y los tejidos van a generar sustancias que afectan nuestro sistema inmunológico e inclusive puede llegar al fallecimiento del paciente por diferentes fallas multisistémicas llamadas sepsis o septicemia. Entonces hay que tratar prioritariamente. Pero si una úlcera está contaminada, lo importante es lavarla bien, agüita y jabón, poner alguna crema específicamente y sobre todo usar los vendajes compresivos. Es entender, Leila, por ejemplo, te voy a poner ejemplo de esta tacita. Fíjate esta taza, hay un líquido, pero si te das cuenta que al nivel superficial carga menos presión que la parte de la base. ¿Por qué las úlceras salen abajo? ¿Por qué no te sale por encima de la rodilla, el hombro, la espalda? ¿Por qué siempre este factor? Porque hay gravedad. Todo el peso recae donde está la úlcera. Entonces nosotros tenemos que cambiar ciertos factores, tratar de mover la piernita para que la circulación funcione mejor. Por eso es fundamental entender que no existe una crema mágica, que hay que determinar y para eso obviamente tu doctor, tu especialista te va a indicar qué acción hacer para evitar que esto avance. De acuerdo. Otros casos también es que las bacterias con el uso continuo de antibióticos se van haciendo resistentes, doctor. Y a veces se pueden meter bacterias muy agresivas, hablando de pseudomonas, además que producen un olor desagradable, característico, además secreciones de colores verdosos, secreciones que han contaminado ya. ¿Por qué? Porque ese es el medio de cultivo ideal. Muchas bacterias, además que llamadas anaeróbicas, no necesitan oxígeno. Entonces, esa sangre no oxigenada es su medio perfecto, su vida, ahí es donde hacen su vida y ahí es donde comienzan a producir los destrozos, la necrosis del tejido. Muy bien, Lelia. Gabriel, doctor, he recibido un tratamiento de radioterapia y se me están hinchando la pierna. ¿Qué debo hacer? Buena pregunta, doctor. Excelente, claro, sí, doctor. Definitivamente la radioterapia va a afectar a estructuras como son estructuras linfáticas,
Los ganglios linfáticos son los que van a transportar elementos nobles como mecanismo de defensa. El otro día dijiste algo, los conductos linfáticos son los primos hermanos de las venas, ¿no? Del sistema venoso, porque recolectan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hincha la pierna generalmente por una afectación de los ganglios linfáticos por radioterapia, irradian la zona para prevenir, obviamente, la metástasis. Lo más recomendable en este caso, si un paciente sufre eso, es usar o hacer los famosos drenajes linfáticos y usar una compresión adecuada para evitar que esto avance, porque una pierna edematizada va a ser una pierna que no se oxigena y por ahí se forma una infección, una herida. Definitivamente hay que tener muchísimo cuidado. A su vez, saber que un paciente que tiene un problema neoplásico, la tendencia a hacer trombofilia es mayor. Entonces ya los médicos especialistas le van a dar la medicación adecuada y la prevención del caso. El médico flebólogo también ve sistema linfático, doctor, ¿no es cierto? Y hay tratamientos bien específicos. Estimado Gabriel, acude a un especialista, porque hay métodos, hay formas de corregir ese problema, porque la radioterapia además no se queda ahí, sigue quemando en el tiempo, ¿ya? O sea, no acaba con eso. Puede ir empeorando y para eso lo mejor es acudir a un especialista. Puede contar perfectamente con Flebocenter. Por supuesto que sí, te esperamos con mucho gusto. Si vienes del programa, te vamos a ayudar, te vamos a orientar y vamos a encaminar a que tu recuperación sea mucho más efectiva. Ángela, doctor, en el tratamiento de la cámara hiperbárica para ayuda para el tratamiento, mire, me lo ha sacado de la boca, Ángela, lo iba a decir ahorita y es verdad, la tecnología nos está ayudando y una de esas cosas es la cámara hiperbárica. ¿Nos puede explicar, Iván, por favor, de qué se trata la cámara hiperbárica? Bueno, el oxígeno es tan importante para regenerar nuestras células. Nuestras células necesitan un elemento noble para lo que llamamos nosotros la división celular o la mitosis celular. Cuando no hay oxígeno, las células se tienden a morir. Es como que tratan de defenderse por la falta de oxigenación. En medicina le llamamos apoptosis celular. Pero ¿qué es lo que sucede? Sus paredes se cierran, sus ventanas, sus puertas, y obviamente se autoelimina. El oxígeno a grandes presiones permeabiliza la puerta o los transportadores membrana de las células y mejora su regeneración, su oxigenación. Presiones de, por lo menos hablamos, lo medimos nosotros en atmósferas. Son cabinas que el paciente ingresa, va a recibir oxígeno puro. Muchas veces lo que oxígeno puro a presión, a grandes presiones, para que ingrese a nuestro sistema sanguíneo y que nuestras células se puedan multiplicar, sea por la piel, por las mucosas, inclusive por las vías respiratorias. Hay mayor presión, un empujoncito más para que las células de nuestro cuerpo se puedan multiplicar y oxigenar. No solamente hablamos de la úlcera, que es muy efectiva, por cierto, sino toda nuestra anatomía y economía normal. Incluso hay cabinas en Estados Unidos, están viendo además que hay oxigenoterapia formal, ¿no? En algunos sitios, bares de oxígeno. Claro que sí. Creo que sí. Acá hay una empresa muy buena que lo hace, si me permites, sí, porque claro, también tiene labor responsabilidad social, que es angiobárica. Ajá. Y ayuda a muchas personas de muy pocos recursos, inclusive ya niños, hablando de este tema, con parálisis cerebral, pacientes con Alzheimer, y han mejorado notoriamente. Notoriamente, sí. La oxigenoterapia está agarrando una muy fuerte empuje, de verdad, para solucionar este tipo de problemas que van desde curas de úlceras, pie diabético, que no curaban y no cerraban, y terminan ayudándonos muchísimo para este manejo y tratamiento. Gracias, Ángela, por tu pregunta. Raquel, doctor, tengo arañas rojas y se han ido formando un coágulo y duele. ¿Qué debo hacer? Bueno, estamos hablando de las telangiectasias, las arañitas vasculares. Y obviamente se forman porque estas se van dilatando. Y este coagulito, usar una crema, cualquier crema que tenga algún tipo de heparinoide, un diluyente, ¿no? Un anticoagulante tópico, ¿no? Una famosísima en el mercado, ¿ya? Voy a decir nomás, no pasa nada, ¿no? El Irudoid, por ejemplo, ¿ya? Exactamente, el Irudoid tiene este heparinoide, es un anticoagulante, pero ayuda. Ahora, hay que tratarse cuando ya se están formando esos coagulitos, quiere decir que ya es un ovillo. Exactamente, un enrollado. Un enrollado, y eso tiene solución con un método muy sencillo, doctor.
Ahora usamos los transiluminadores, que son como rayos de luz roja, transiluminan, traspasan la piel y podemos ubicar cuál es esa vena que nutre a todo ese inmediado de venitas, ¿no? Y las tratamos ahora con... Tratas eso y la tratas con un oclusor, ¿cómo se llaman estos? Embolizaciones, ¿no es cierto? O sea, usamos un método, ahora se ha aumentado más el tema de la investigación de menos efectos secundarios, porque hay que recordar que lo que hay que tratar no es tanto el contenido. La sangre está bien, lo que tenemos que tratar es el continente, es la dilatación de las venas. Entonces, la espuma esclerosante emboliza la vena sin tener efectos secundarios porque no se mezcla con la sangre. El semisorio de la microespuma se adhiere a la pared de la vena, haciendo un efecto de vasoconstricción directa, local y menos efectos secundarios, y por lo tanto la eliminación de esa varice. Perfecto. José Darío, tengo 50 años y tomo una aspirina. ¿Tiene algo que ver la aspirina en el tratamiento de las varices? Le agradezco, José Darío. Muy buena su pregunta. Claro que sí. La aspirina, el famoso ácido acetilsalicílico, es un antiplaquetario. Ojo, no es un anticoagulante. Diluye la sangre, evita que esas plaquetas se acumulen. Si tú tienes tendencia a hacer trombosis, si tu vida es sedentaria, has tenido una enfermedad que no te mueves, sí te ayudaría. Número 2, también evita si hay una cardiopatía en el corazoncito, especialmente arritmias, ¿no? Hay insuficiencia de las válvulas mitrales, etcétera. Obviamente hace un remolino en el corazón y evitan justamente la aspirina a que tanto las arterias, como son las que también alimentan el corazoncito, llamadas las coronarias, se tienden a trombosar y el paciente puede hacer un infarto. O sea, no hay ningún efecto secundario, puede seguir tomándolo. Una cosita así, Darío, José Darío, tienes que informar que la tomas. ¿Ya? Es bien importante que, especialmente si uno va al dentista, por ejemplo, si uno va a someterse a una cirugía o algo, tu médico esté informado que tomas aspirina, porque el paciente con aspirina tarda más en coagular. Y eso es importante también. Muy bien. Cintia, ¿a qué especialidad debo ir para que me vean las varices? Al médico flebólogo, es el médico especialista. Tenemos acá al doctor Iván Gutiérrez, médico flebólogo de Flebocenter. ¿Hay alguna otra especialidad que sea? Muchas veces los cirujanos vasculares también trabajan de la mano, doctor, ¿no? Claro que sí. La cirugía vascular es una de las prioridades también porque nos permite, pero específicamente la patología venosa, por eso flebo viene de venas, es la flebología. El especialista en flebología, en linfología, es el que maneja la patología venosa, periférica, ¿no? Perfecto. Liz, ¿qué exámenes debo sacarme para las varices? La ecografía. ¿Y qué tipo de ecografía? Lo hemos contestado, Liz. Los exámenes, en realidad, exámenes rutinarios de sangre, sobre todo perfil de coagulación, avisarle a su médico si está tomando anticonceptivos orales, esa es otra de las cosas importantes que tienen que ver, ¿ya? Y la ecografía se llama ecografía Doppler venosa color, o sea, ecografía Doppler, es una ecografía especial que ve flujo de vasos sanguíneos, y en manos especializadas, mucho mejor. Totalmente. Perfecto. Evelyn, doctor, mi madre tiene varices muy pronunciadas en la pierna. El tratamiento que necesita y dónde se le puede ubicar. Por favor, doctor. ¿Cómo no? Generalmente estas venas gruesas no son específicamente las causantes de la enfermedad. Hay que entender, nosotros tenemos un sistema superficial que lo observamos a través de esas venas dilatadas. Un sistema que no lo vemos, que son muy importantes, que es el sistema venoso profundo. Su función es recolectar todo lo de afuera y llevarla hacia adentro y directamente al corazón. La palabra circulación viene de círculo, circuito. Lo que baja sube o lo que sube baja a través de nuestros vasos sanguíneos. Pero hay un tercer sistema, que es el sistema que comunica lo de afuera a lo de adentro. Ese sistema llamado sistema de perforantes, porque son los que van a atravesar los musculitos y evaluar si la vena. También tienen válvulas, llavecitas que se cierran y se abren a través de la actividad muscular.
Pero estas valvulitas, cuando se ensancha la vena, lo que ingresa vuelve a salir con fuerza. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces hacemos safenectomías, operaciones eliminando lo superficial y no corregimos lo de adentro, esas venas perforantes. Por eso es importante una buena ecografía Doppler, como lo hemos mencionado siempre, ubicar dónde está esa vena perforante y plantear un tratamiento funcional. ¿Qué significa? Ubicar esta fuga, que es la señalización de la enfermedad, y eliminar esa fuga a través de diferentes procedimientos. Hemos hablado de las embolizaciones, ahora hablamos del láser, el tratamiento de radiofrecuencia o las mini incisiones, pero todos son inclusive con guía ecográfica, porque no lo vemos por fuera, pero con la pantalla ecográfica observamos dónde está y vamos tratando, sea con los procedimientos de embolización o con ablaciones térmicas, que es en este caso el láser o la radiofrecuencia, y vamos a encontrar resultados realmente muy buenos, mínimamente invasivos, con recuperación muy rápida. Perfecto, doctor. Vanessa nos dice: doctor, tengo insuficiencia venosa profunda en ambos miembros inferiores, dolor, hormigueo y pesadez. Es como un libro, doctor, ¿no es cierto? Es como si fuera, estamos leyendo el libro de flebología. Tiene todos los boletos de la rifa. Totalmente, sí. El sistema venoso profundo, el que muchas veces se afecta, y nuestra querida amiga tiene ese problema, la solución no sería eliminar esas venas profundas, porque si no, ¿por dónde regresaría? Entonces acá manejamos un planteamiento, primeramente cambiar de estilo de vida, un manejo médico si está con una infección o no, pero fundamentalmente es la elastocompresión. Los vendajes, las medias, hoy realmente hay un sistema de rehabilitación vascular tan importante que la recuperación es bastante segura, los sistemas de bota de una. Yo estoy patentando un sistema a través de nuestra experiencia, que es el vendaje a través de gasas inelásticas y gasas elásticas externas, llamado multicapa, que ayudan a disminuir el edema y mejoran el ascenso. Es como decirles que yo tengo un globo de agua y para que el agua suba voy a aplastar más abajo y menos arriba. Impulsa el sistema de bomba de retorno. Entonces, solamente tratamiento médico, no quirúrgico. Clara nos pregunta: doctor, ¿tiene sede en Piura? Tenemos una sede en Piura, doctor. Los invitamos a todos los amigos de Piura. Estamos en la avenida Loreto, avenida Loreto 1048. Igualmente ayudamos a muchas personas que presentan este problema. Excelente. Clara, ahí ya tienes un lugar a donde ir en el caso. Chabelita: doctor, sufro de celulitis. ¿A qué especialidad debo ir? La celulitis puede ser aguda o también una celulitis crónica, que quiere decir, doctor, que ya se estableció una colonia bacteriana, ¿no es cierto? Así es. Y acá hay que manejarlo desde dos puntos de vista: infectología, tratar de ver un cultivo, pero también por qué tiene la celulitis. No vaya a ser que esté todo a partir de una insuficiencia venosa. Hay una celulitis indurativa o celulitis crónica, que la piel se pone muy dura como un cartón, así, sí, ¿no? Y hay un montón de cepas bacterianas multiresistentes, pero si nosotros manejamos el equilibrio, pero sobre todo manejar el problema de la hipertensión venosa, la falta de oxigenación con tratamientos médicos, eso va a mejorar, específicamente flebológicos. Pero también hay algo importante que debemos decir: no solamente la celulitis es la que llamamos lipodistrofia, ¿no? Porque muchas veces, doctor, confunden la obesidad, la famosa piel de naranja en la pierna, es un tipo específicamente llamado lipodistrofia. Pero hay otras, en este caso, infecciosas. Infecciosa. La celulitis, infección del tejido celular subcutáneo. ¿Cuál es ese tejido? Aquel que está por debajo de la piel. Esto, ahí adentro está, ¿no es cierto? La grasita. Doctor Fanny nos dice: estoy pensando en hacerme escleroterapia. ¿Es seguro? Claro, es importante que antes de someterte a un tratamiento, que te haga un buen estudio ecográfico, que obviamente el médico acredite su especialidad y obviamente que sea un establecimiento donde den las garantías del caso. Un procedimiento bien hecho, no vas a tener ningún problema. Perfecto. Sandra: doctor, Flebocenter tiene sede en Cusco. Te está pidiendo ahí. Sí, claro, tenemos sede en Cusco. Quien está encargado es nuestro asistente.
Estamos por la Avenida La Cultura y no me acuerdo la fecha, pero puedo dar el teléfono si lo permite. Por supuesto, doctor. Claro, pueden llamar al licenciado Fernando, que es el 953-68-1350, que está encargado de atención en Cusco, ¿no? Nos están escribiendo, por último, nosotros nos vamos despidiendo, doctor. ¿Ya? Vamos simplemente a hacer un nuevo reconocimiento al doctor Iván Gutiérrez, a todo su equipo. Estamos además comprometidos con el doctor Gutiérrez y con Flebocenter por la gran cantidad de ayuda y apoyo social que realizan a través de su fundación, que es Caterina Gutiérrez, una fundación muy especial que atiende especialmente a niños con malformaciones venosas y arteriovenosas en todas partes del Perú. Por otro lado, los números de contacto que van a aparecer seguramente en pantalla en nuestra red, vamos a volver a pasarlo, ¿no es cierto?, en la noche, pero los números son 981-260-772 y el 01-3460-745. Muchísimas gracias, Iván, y además siempre es un placer tenerte acá. Abres todo un panorama y vemos a través de las preguntas que las enfermedades venosas, especialmente las enfermedades varicosas, tienen mucha ¿cómo se llama? O sea, incidencia en nuestro país. Hay una buena cantidad de pacientes que sufren de esto y a veces está medio desorientado. ¿A dónde voy? ¿A quién recurro? Pues ya lo saben. Claro que sí. Esta es una enfermedad de salud pública, porque afecta la calidad de vida de los pacientes. La gente con esa sintomatología, con los dolores, con los calambres, adormecimiento, con una úlcera limitante tanto en su profesión o actividad laboral, pero sobre todo en su autoestima, limita su desarrollo personal. Hay solución a esto, hay tratamientos altamente profesionales y comprobados. Y bueno, estamos para poder servir a todas esas personas que sufren de esta úlcera. Tenemos la solución. Perfecto, muchas gracias, Iván, muy amables, queridos amigos. Esta vez hemos hecho dos temas importantes, las de ayuda a NIQUEM, Asociación para el Niño Quemado, justo antes de las fiestas navideñas, basándonos en la prevención. Los accidentes pueden ocurrir, pero también se pueden prevenir. Y en el caso del doctor Iván Gutiérrez hemos hablado de flebología, una especialidad médica que ve todo el aparato circulatorio, especialmente la circulación venosa. Mil gracias, Iván, nuevamente, y un saludo, doctor, a toda tu gente, aquí y en el extranjero. Felicidades por la apertura de la nueva sede en Bolivia. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos el día jueves con más información oportuna, veraz, contrastada para todos ustedes.